Acechados. Una historia de militares. La siguiente historia que a continuación vas a escuchar fue escrita para Guerrero de Luz por Jesús Guzmán. Me llamo Raimundo Vega Sánchez y soy de México. Ejerzo mi carrera militar desde los 25 años de edad. Desde esos tiempos añorados en los que en mi mente solo tenía implementada la idea de que nada puede ser más fuerte que uno mismo, si uno se propone con valor y disciplina cambiar la historia. No se confundan, no digo esto solo porque es una frase que suena bonita y nada más. Lo digo porque sé en carne propia lo que es autosuperarse, luchar día a día con empeño contra nuestro mal carácter, defectos y vicios. En definitiva, contra los demonios que llevamos dentro. Ahora bien, tampoco me considero como que era un malviviente desalmado que andaba por las calles cometiendo ilícitos a todas horas. Pero debo reconocer que tenía 15 años de edad, cuando mis padres me echaron de la casa, porque ya no me soportaba ni un instante más. Yo era lo que se dice ser la oveja negra de la familia. Pero en fin, hoy no les vengo a hablar de mis problemas de conducta adolescente y madurez temprana. Nomás quise ponerlos en contexto para lo que se viene, lo cual ocurrió hace unas décadas, y de lo que yo mismo fui testigo directo. Fue una experiencia que superó toda perspectiva que hasta entonces tenía sobre el mundo paranormal. Dense una idea de esto. Jamás me di por vencido a nada, y por consiguiente siempre me enfrenté a todo sin tener miedo. Pero les juro que lo que aconteció en aquellas noches va más allá de lo desconocido. Transcurrió el mes de mayo del año 2001. Fui asignado a un municipio perteneciente al mismo estado donde residía, que a la vez este se encontraba a varios kilómetros del batallón, el cual era designado a la lucha contra la delincuencia. Desde las primeras noches fui destinado a patrullar por el lugar. Éramos 4 los militares que ocupábamos ese vehículo. Los otros estaban recorriendo un sector distinto, por lo que ellos no presenciaron aquel primer escalofriante evento que nos tocó vivir en ese sendero. Los estrechos caminos del lugar eran pura terracería, por lo que en algunas ocasiones se levantaba polvadera cuando transitábamos por estas. A raíz de ello, el soldado que manejaba el vehículo debía hacerlo con poca velocidad. Las pequeñas casas construidas de adobes en su mayoría estaban un poco distanciadas entre sí, y en los espacios que las separaban habían baldíos o terrenos, donde cultivaban verduras entre otras cosas más. Precisamente pasábamos por uno de esos terrenos desocupados, cuando vi aquellos sujetos que llamaron poderosamente mi atención. Eran 3 hombres, quienes frente a una hoguera aparentaban simplemente procurar aminorar el frío con el calor que ésta les proporcionaba. No obstante, fue la conducta que ellos adoptaron lo que me atrajo, en especial la de uno, al que considero que era el más viejo de los 3, dado a su aspecto y barba blanca. Yo viajaba en el asiento del acompañante, justo de ese mismo lado, por lo que pude verlos con suma precisión, debido a que los seguí con la mirada apenas me percaté de que estaban ahí. Desde antes que pasáramos por su lado, ellos ya habían volteado para mirarnos, a tal punto que quedaron de frente a nosotros. Una vez cerca, el viejo, quien estaba delante de los demás, puso sus ojos sobre los míos para observarme finalmente de una forma perversa. Mi primera reacción fue intimidarlo aún más, por lo que no me inmuté en lo absoluto, para de ese modo no demostrar vulnerabilidad alguna. Mas sin embargo hubo algo en él que me provocó una cierta inquietud, como una especie de sensación que desde hacía mucho tiempo no sentía. En ese momento me negué a aceptarlo, pero indudablemente era temor. Una vez que atravesamos el terreno, volteé para mirar a mis compañeros y preguntarles si habían notado algo extraño en él. Algunos me dieron a entender que no, pero quien iba a mi lado quiso responderme más explícitamente. Sonriendo me dijo que no me preocupara, que no había nada extraño en eso. Las personas normalmente encienden fogatas para combatir el frío mientras disfrutan una plática. Luego de eso cada uno se van para su casa. Luego de oírlo preferí callar. El soldado llevaba más tiempo en la zona, y por otro lado ya había escuchado de que las personas de esos lugares tenían costumbres un tanto raras.
Al paso de aproximadamente unos 30 minutos, nos informaron por la radio que era momento de regresar. Nosotros estábamos cerca de la salida del pueblo, por lo que no demoramos en llegar hasta ahí. Estacionamos frente a aquel largo sendero oscuro que nos conduciría hasta el batallón, y nos dispusimos a esperar al otro grupo de soldados que ya venían en camino. Les juro que todo sucedió muy rápido, en escasos minutos. En el justo momento en el que nadie estaba hablando, un terrible choque sobre el parabrisas abatió el silencio, abriendo el abanico de tétricos sucesos que arrebataron la seguridad que pensábamos tener. Lo que chocó contra el parabrisas era un ave. El golpe fue tan potente que su cuerpo quedó aplastado sobre el punto de impacto, dejando dibujado un diminuto círculo provisto de largas líneas propias de la rajadura del vidrio. En tanto el espeso líquido rojo de aquel ave comenzaba a escurrirse lentamente sobre la superficie transparente. Quedamos perplejos al contemplar repentinamente que un nuevo animal apareció de la nada, para estrellarse al lado del primero. Uno de los soldados que venía sentado en el asiento de atrás alcanzó a preguntar qué rayos estaba pasando, pero no bien terminó la frase, una tercera ave chocó contra el parabrisas. Nada se compara a lo vivido en esos minutos, pues una a una las ventanas del vehículo comenzaron a ser el blanco de decenas de pájaros que sin explicación alguna aparecían de la nada para dejar sus cuerpos destrozados sobre los vidrios. Teniendo en cuenta de que estábamos estacionados, no solo nos resultaba ilógica la conducta de estos, sino que también era imposible que ellos lo hicieran por sí mismos, pues la fuerza con la cual se estrellaban era demasiada. La única explicación que había es que alguien más los estaba arrojando contra nosotros. Conforme pasaban los segundos, la desesperación nos invadió a todos, ya que con cada nuevo golpe los vidrios se rajaban aún más, poniéndonos de ese modo en riesgo de que estos se rompieran y los trozos nos dañaran. Por instinto nos cubrimos las cabezas con los brazos a la vez que nos agachamos. Nada más que eso podíamos hacer, puesto que cuando intentamos salir las puertas no se abrieron. Solo nos quedaba aguardar a que todo se rompiera. Atontados en ese entorno sombrío y silencioso, lentamente levantamos las cabezas para cerciorarnos de que realmente había acabado. Cuando miramos el estado en el que quedaron los vidrios, se nos heló hasta el alma. Todo había quedado convertido en una mezcla de plumas y vísceras pegoteadas sobre un manto rojo que cubría todas las ventanas. Creo que tuvieron que pasar casi un minuto para que entonces nos atreviéramos a salir del vehículo. Entretanto nos preguntábamos si estábamos bien, si todos habíamos salido ilesos, en especial el elemento de apellido Alcántara, quien iba sentado al lado de la única ventana que logró ser rota por los impactos. Había un pequeño agujero en esta, por donde había ingresado un poco de repugnantes restos de cuerpos, manchando todo su uniforme. Primeramente nos alertamos al verlo sucio pensando que era su propio líquido, pero quien viajaba a su lado nos devolvió la tranquilidad, al hacernos saber de lo que realmente se trataba. No obstante, él quedó en un estado preocupante, pues no emitía palabra alguna. Tan solo mantenía su mirada fija hacia el frente mientras titiritaba exuberantemente. Cuando nos bajamos tuvimos que ayudarlo a salir a él también, pues justo en esos momentos llegaron los elementos del otro vehículo, quienes al vernos quedaron atónitos por la lúgubre apariencia en la que quedó el vehículo. Mientras intentábamos analizar lo sucedido, y enfocados únicamente en las miradas perplejas de los recién llegados, no nos dimos cuenta que el soldado Alcántara comenzó a adquirir un brote psicótico, que lejos de motivarnos a asistirlo cuando lo vimos, la mayoría empezó a retroceder para alejarse de él. Dio un fuerte grito que nos hizo brincar del susto. Acto seguido lo vimos con el rostro desfigurado del miedo, comportándose como un total demente. Nadie quiso acercarse hasta él, pues fuera de sí comenzó a darse golpes en la cabeza con las manos. Sollozaba y se lamentaba, como si su miedo fuera tan grande que éste le estaba haciendo perder la cordura. En un vano acto, uno de los compañeros finalmente tomó valor e intentó caminar hacia él para someterlo, pero nosotros le pedíamos que se detuviera, pues Alcántara hacía el ademán de manipular su fusil para tirarnos a nosotros, y eso era realmente lo que más le temíamos.
En medio de ese sórdido momento, el soldado volvió a emitir un alarido, para posteriormente lanzarse a correr despavorido por el sendero, gritando a viva voz que nos iba a acabar a todos. Esa acción nos desconcertó más todavía, y mientras lo veíamos perderse en la oscuridad, el jefe del grupo recién llegado nos ordenó seguirlo en los vehículos. Nos asombramos al notar que mientras comenzábamos a avanzar, no lográbamos verlo ya, hasta que más adelante de pronto apareció. Ya lo teníamos muy cerca, cuando de forma inesperada cambió el rumbo para ingresar a la espesura del monte. No nos quedó de otra que estacionar en ese lugar para continuar persiguiéndolo a pie. A mí me tocó quedarme junto a otro compañero más, y desde ahí, pasados unos minutos, comenzamos a escuchar los tiros, presintiendo lo peor. Emprendimos carrera hacia el lugar dispuestos a abrir fuego también. Fueron los metros más largos que me tocó correr. Nos estancamos cuando llegamos a un sector, donde el verde de las malezas comenzaban a ser rojo, y con ayuda de las luces de las linternas, pudimos ver el atroz evento que hubo ahí. Habían 3 soldados tendidos, 2 estaban boca abajo con sus espaldas llenas de agujeros, pero cuando moví la luz hacia donde estaba el tercero, quedé paralizado de horror. Ya no tenía la cara, los tiros habían acabado con ella. De igual condición estaba su pecho, quien bañado de rojo expulsaba un líquido de las heridas. Mas sin embargo lo que sucedió después a esto, nos hizo perder a ambos testigos todos los sentidos. El cuerpo de ese soldado hizo un ligero movimiento, para a continuación sentarse bruscamente evadiendo toda lógica. Invadidos por el pavoroso acto, junto a mi compañero, solo atinamos a retroceder, cuando de repente una nueva descarga de municiones retumbó en el sitio. Todas las detonaciones iban dirigidas hacia ese cuerpo que ya no debería tener vida. Nosotros ya nos habíamos tumbado al suelo apenas habían comenzado. Desde esa posición observábamos cómo ese cuerpo aún seguía sentado, realizando temblores escalofriantes al recibir la lluvia de tiros. Pero esto terminó, cuando a ese cuerpo se le desprendió su extremidad superior, esto a causa de los impactos que le tiraron. Acto seguido el resto del cuerpo volvió a caer de espaldas. Ahí fue cuando escuchamos la voz del jefe, quien a unos metros detrás de nosotros sostenía su fusil humeante aún. Sin perder más tiempo y comenzando a correr desesperado, nos ordenó salir de ese lugar inmediatamente. Mi compañero y yo acatamos la orden. Poniéndonos de pie corrimos detrás de él. Una vez que llegamos hasta los vehículos nos subimos en uno para posteriormente conducir a toda velocidad. El destino era llegar a la base militar prontamente. Yo viajaba en el asiento trasero. Mi compañero iba al volante con nuestro jefe a su lado. Con voz entrecortada nos contó que cuando llegaron a ese lugar, fueron emboscados por Alcántara, quien salió desde entre las malezas directamente abriendo fuego sobre ellos. El desconcierto que generó aquello hizo que todos se dispersaran, quedando solamente él y 2 más, en medio de esa situación de la que jamás imaginó escapar. Uno de los soldados quedó tirado sobre el suelo a causa de los tiros del otro demente. El otro, con quien había logrado detenerlo, quedó agonizando por las heridas hasta que finalmente partió de este mundo. Segundos después a esto, el soldado que ya no tenía rostro, aquel mismo al que vimos sentarse como si todavía estuviera vivo, era nada más y nada menos que Alcántara luego de ser detenido por ellos. Luego de eso y al verse solo, el jefe corrió a buscar a los otros, pero decidió regresar al lugar cuando vio las luces de nuestras linternas en dirección al sitio. Fue así como él acabó con aquel soldado en presencia nuestra. Una vez que terminó de narrar esto, guardó silencio por unos minutos bajando su cabeza, y desde mi lugar solo alcancé a escucharlo murmurar que él también había sido herido. Eso lo confirmó el soldado que conducía, pues al escucharlo decir eso, miró su estómago donde le vio la herida. Con voz desesperada comenzó a pedirle que por favor aguantara, que ya pronto llegaríamos a la base. No obstante, una nueva y aterradora vivencia ocurrió. En esos momentos no comprendí lo que pasaba. Simplemente les puedo decir que se fue dando de la manera más horrenda que puedan recrear en sus mentes. De la nada noté cuando el jefe levantó la cabeza para mirar al chofer, quien, ignorando absolutamente lo que venía, continuaba alentándolo a resistir. Un grito de terror salió del jefe,
quien sin dejar de mirar al compañero comenzó a hacerse para atrás, como si en vez de verlo a él estuviera viendo algo que lo aterrorizaba. Tan inesperada reacción nos dejó abrumados por lo que no nos dio tiempo a nada. Sumido en ese pánico, el jefe desenfundó su otra arma y comenzó a tirarle gritando enloquecido que se alejara de él. El rojo líquido saliendo de su cuerpo salpicó hasta mí, a la vez que el vehículo se desviaba del camino para terminar dando tumbos y quedar volteado. Creo que quedé inconsciente por varios segundos. Al abrir los ojos lo primero que vi fue la cabeza del jefe que estaba pegada sobre el vidrio. Su cuello estaba volteado. Quien manejaba yacía recostado a su lado, con las 100 hecha añicos. A duras penas pude salir del vehículo. Tenía una de mis piernas y brazos muy dañados. Me arrastré hasta llegar a la mitad del sendero y me quedé ahí, boca arriba, mirando el negro firmamento que la fatídica noche daba, sin ni siquiera aún poder asimilar lo que pasaba, y rendido quizás allá fallecer ahí mismo. El terror prácticamente me obligó a seguir luchando por mi vida, pues la pesadilla todavía no terminaba. El chillido de una de las puertas me alertó. Levanté la cabeza para poder saber de lo que se trataba, pero solo fue para quedar más atormentado aún. A pesar de que lo podía ver con mis ojos, mi cerebro no daba crédito a lo que veía. Era el compañero de pie a unos metros de mí, el que iba manejando, aquel que quedó con la 100 en muy mal estado. Solo podía ver uno de sus ojos en su deformado rostro, y pese a que su boca también estaba muy mal, podía ver la diabólica sonrisa que marcaba en ella, y una vez más el destino quiso que volvieran a sonar los tiros, solo que en esta ocasión fue más breve, lo suficiente como para tomar aquel cuerpo sin vida que tenía frente a mí. Eran los otros soldados quienes habían escapado de la emboscada de Alcántara. Llegaron hasta ahí cuando vieron que nosotros pasamos a toda prisa por el sendero. Quizás por la desesperación de llegar a la base lo más rápido posible, no pudimos ver cuando ellos nos hicieron señas. Esa noche logré sobrevivir, pero me llevó mucho tiempo para asimilar y comprender qué fue lo que pasó en aquel sendero esa noche. ¿Recuerdan al grupo de 3 personas que vi junto a una hoguera, antes de que comenzara todo lo sucedido? Pues bien, entre los soldados que me rescataron, hubo uno que viajó en el mismo vehículo que yo, quien luego de conocer el informe que di, él asegura que solo habían 2 sujetos en ese lugar, y ninguno era viejo. Sé que les resultará algo imposible de creer lo que les diré ahora, pero aquel viejo al que yo vi, era un demonio. Fue este quien nos siguió y ocasionó todo lo que vivimos. 2 noches después de lo acontecido, mientras dormía en la enfermería de la base, me desperté exaltado y vi aquel ser en forma de ese viejo. Estaba parado cerca de mi cama, y desde ahí me observaba con esa mirada perversa. Yo tenía mi pierna y mi brazo enyesados, por lo que usé mi mano sana para querer tomar mi fusil y tirarle. Este cayó al suelo. En solo cuestión de segundos llegaron los soldados alarmados por aquel ruido, y al encender la luz, quien yacía herido en el suelo era el soldado médico, y desde su cuerpo vi salir una especie de sombra con la silueta del viejo, la cual desapareció dejándome esa horrida imagen grabada en mi memoria para siempre. Fue entonces que lo entendí todo. Aquel ser se apoderó de los cuerpos de los soldados adoptando esa espeluznante figura. Es por eso que Alcántara, al igual que el jefe que falleció en el accidente, reaccionaron así. Ellos no vieron a un soldado, vieron al macabro anciano. Con ayuda de un curandero logré ser liberado de ese espíritu inmundo que me acechaba. Al médico que le tiré, gracias a Dios se pudo recuperar. Catalogaron mi accionar como un efecto del trauma vivido, por lo que no fue necesario decir lo que realmente vi. Actualmente vivo mis últimos días como militar, siempre alerta a todo, en especial a lo que pueda suceder en una nueva misión. A veces miro al pasado y sonrío de las batallas con las que me enfrenté en los tiempos de adolescente, pues me resultan tan insignificantes si las comparo con la que les conté ahora. Ciertamente la mala vida, el carácter y los vicios son los demonios que nos atormentan hasta que finalmente nos libramos de ellos, pero no se relajen por esto. Hay otras clases de demonios mucho más peligrosos, seres del otro mundo que se divierten provocando posesiones y maldades de gente inocente, incapaces de sentir cansancio,
y difícilmente se detienen. Y si en algún momento abandonan el cuerpo de su víctima, no es porque se apiadaron de esta, sino que seguramente encontraron a alguien más a quien atormentar. Por esa y otras razones más, para mí irónicamente son a estos a los que verdaderamente deberíamos llamar los demonios que llevamos dentro.